Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a iniciar. Ya dimos tiempo para que ingresaran el mayor número de estudiantes posible, pero vamos a dar inicio con los que están y vamos a entrar a un nuevo tema, el tema número 5 del programa. Yo espero que ustedes tengan su programa ahí para poder ir, viendo el desarrollo de los temas que estamos analizando. Eh, Vamos a ver en esta oportunidad el tema de el ejercicio del notariado en el extranjero. ¿Por qué vamos a ver este tema? Porque concluye con la protocolización, y como ya sabemos qué es protocolizar, ya sabemos qué documentos podemos o debemos protocolizar, cuáles son las formas de protocolizar, entonces tiene mucha relación con el tema de la protocolización. El ejercicio de notariado en el extranjero lo vamos a enfocar desde dos puntos de vista, porque yo creo que tal vez no es, tiene relación, pero más que todo nos vamos a referir a los documentos que vienen del extranjero. Ustedes saben que la situación migratoria, ya sea en forma regular o en forma irregular, que esta última ha causado muchos inconvenientes en el aspecto de que los connacionales no han tenido la fortuna de poder llegar, y algunos de ellos encuentran algunas vicisitudes muy dramáticas en el camino, y que es de comprender porque el ser humano, por su naturaleza y desde el origen prácticamente del ser humano, empieza a migrar, empieza a moverse, ya sea por necesidad de alimentos, por necesidad de comestibles o por necesidades políticas, que son las más desafortunadas, que obligan a las personas por cuestiones políticas a migrar a lugares donde tienen que iniciar la vida de nuevo. Pero eso implica también que los negocios jurídicos también tengan relación de un lugar a otro. Y vemos nosotros ahí que el ejercicio de notariado en el extranjero, ya sea vamos a referirnos de todos los notariados, notariados de número, notariado sajón, notariado funcionario administrativo, notariado funcionario judicial, notariado latino, pues porque en distintas partes del mundo se aplican estos sistemas de notariado. En la mayoría, como lo vimos en su oportunidad, se sigue el sistema de notario latino. Pero eso no implica de que los otros sistemas o las otras variantes queden sin utilizarse, porque sí hay lugares donde todavía se utiliza. Entonces, todo ese conjunto de notariados, no de notarios, sino de notariados como institución, pues son las que se ven involucradas en el desarrollo de este tema. Como vemos ahí, pues aparece un mapamundi y aparece también las personas de un lugar a otro, y vemos que están como que relacionándose contractualmente. Eso es justamente lo que se busca en este tema, ver cómo los documentos que vienen o que van, porque también hay documentos que van hacia el extranjero y otros que vienen. Entonces vamos a encontrar que tienen que surtir efectos en Guatemala. Los negocios jurídicos de carácter civil, de carácter mercantil, aunque los de carácter mercantil inclusive hasta pueden redactarse en cualquier idioma, no hay ningún inconveniente en cuanto a ello, pero los de carácter civil sí tienen determinadas formalidades que deben de observarse. Pero veamos entonces el ejercicio notariado en el extranjero o en el exterior, que es el tema que vamos a exponer hoy. Y ya les expliqué porque tiene mucha relación con la protocolización. Vamos a encontrar aquí prácticamente las normas del derecho internacional. Estas normas están en el Código de Bustamante. Cuando ustedes reciban su curso de Derecho Internacional Privado van a poder profundizar más en cuanto a ellas, pero para los efectos de enviar o de recibir un documento autorizado en el extranjero, para que surta efectos en Guatemala o que surta efectos en el extranjero, deben de tenerse presente estas normas. Las normas están reguladas en la ley del organismo judicial. Esto para no irnos al Código de Bustamante y no adentrarnos a una lectura más complicada, sino que una lectura sencilla, de fácil interpretación. En el capítulo segundo, las normas de derecho internacional privado de la ley del organismo judicial, en el artículo 24, inician en el artículo 24
Pero tenemos los elementos, lugar de ubicación. El lugar de ubicación vamos a encontrarlo, lo que se llama en la doctrina lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Esto está regulado en el artículo 27 de la ley del organismo judicial. Luego, en cuanto a las formalidades, ¿se recuerdan ustedes que nosotros en el desarrollo de los temas del programa anterior, en el notariado 1, les pudimos ver las formalidades de los instrumentos públicos y vimos las formalidades internas, es decir, las formalidades del negocio jurídico 1251 del Código Civil, consentimiento que no establezca de vicio, objeto lícito, capacidad de las partes. Esos son los elementales requisitos internos de los instrumentos públicos o de los documentos, pero también tenemos las formalidades externas. Y las formalidades externas las vimos, los requisitos de forma que debe de cumplir el instrumento público, esenciales, no esenciales y especiales. Pues a eso se refiere el artículo 28, formalidades externas de los actos. Locus rei actum, que se refiere a las formalidades externas, la clase de papel, los requisitos que debe de cumplir, si debe cumplir lugar y fecha, si debe cumplir los nombres, las firmas, la autorización, todo eso son requisitos de forma, ¿no?, que deben de cumplirse. Y por eso estudiamos las formalidades esenciales, no esenciales y las especiales. Por eso este es el objeto. Ahora lo vamos a aplicar acá. Y eso es lo que regula estos principios que estamos aquí, que tenemos en la presentación, las formalidades externas de los documentos. Pero también están las validez de los actos, la lex loci ex celebrationi. La validez de los actos ya se refiere a las formalidades intrínsecas, extrínsecas de afuera, ¿no?, extrínsecas de forma, intrínsecas de fondo, ¿no? Es lo que les decía en 1251, consentimiento que no adolezca de vicio, objeto lícito y la capacidad. Por supuesto que dependiendo de la naturaleza civil o mercantil de los actos o contratos, pues van a tener otros requisitos, pero estos son los elementales sobre los que giran los negocios jurídicos. Bien, también tenemos en el artículo 30 el otro requisito, lex loci celebratione, el lugar de donde se van a celebrar. ¿Qué requisito? Dice el artículo 30, si en el acto o negocio jurídico deben de cumplirse en el lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución, ¿no? Entonces ese es otro principio. Y por último tenemos el otro principio que está en el artículo, lo de la lex loci executione, que prácticamente es el artículo 30 de la ley del organismo judicial. Esas son las normas del 24 al 33 del código de la ley del organismo judicial, ¿no? Lo que sí les pido yo es que sean puntuales en los artículos, porque muchas veces las respuestas están bien, pero el artículo está equivocado, ¿no? Por un número, el artículo está mal, ¿no? O muchas veces el artículo está bien, pero la respuesta está equivocada, ¿no? Entonces sí tenemos que tener, porque ese era uno de los requisitos, que las respuestas sean compatibles con los artículos que citan. Y no me pongan del 250 al 300, porque eso no es fundamento jurídico. Eso no es fundamento jurídico. Fundamento jurídico es puntual, el artículo sobre el cual estoy fundamentando mi respuesta. Porque así es en el examen técnico profesional, ¿no? Ustedes no le van a decir al examinar, pues del artículo 1 al 2022 del Código Civil. Eso no es fundamento jurídico. Entonces, sí, los artículos deben de estar puntuales. Que me equivoco por un número, pero tienen su ley al alcance. Entonces no se pueden equivocar por un número, ¿no? El artículo debe ser puntual. Bien. Estoy viendo que por ahí está Helen. Helen me pidió examen extemporáneo. Licenciado, buenas tardes, justo escucharon. Buenas tardes, el día de mañana por la tarde. Espero que después de las 18 horas les envío. No sé si está Adrián Emilio acá en esta sección. Lo llamé en la otra sección, no me respondió. No sé si está. No está aquí Emilio Montúfar. Bueno, porque también me pidió examen extemporáneo. Entonces se le decía, me pidió un examen extemporáneo, Helen Victoria Soto, María Renata, Renata está en la otra sección, Adrián Emilio no me respondió allá, tampoco me respondió aquí, Francisca Mazariegos,
Tampoco me respondía, no sé si está aquí. Sí, licenciado, aquí estoy. Ah, bueno, Francisca. Bueno, usted ya escuchó la información. Mañana sábado, después de las 18 horas, a su correo yo le envío la variante. Le tengo que hacer una variante totalmente diferente. Claro, Tengo que hacer la variante por muchísimas 4 gracias estudiantes. por la oportunidad. Bueno, muy bien. Ahí tienen sus leyes al alcance, por favor. Bueno, muy bien. Entonces les decía, esas son las normas del derecho internacional privado y que las encontramos en la ley del organismo judicial. Aquí encontramos las principales que son elementales para el tema. Ya sea porque vamos a enviar un documento al extranjero o porque vamos a recibir un documento al extranjero, estas normas son elementales. Son de orden público, es decir, son de observancia en todos los lugares, en todos los países, pero además de esto, hay otras de orden público que también son de observancia en los documentos, que no sean contrarios a la ley. Eso es muy importante, que el acto o contrato que se va a recibir o que se va a enviar no sea contrario a la ley. Claro, por supuesto, no decir, bueno, yo qué sé de la ley de Buenos Aires, o qué sé de la ley de Santiago de Chile, o qué sé de la ley de... Es cierto, pero por lo menos sabemos nosotros qué puede ser en contra de la ley, por ejemplo, o buscarlo, ¿verdad? Buscarlo ahora, la facilidad que está con el internet, se puede localizar cualquier ley que necesitemos nosotros. Pero hay otro, que no sea contrario al orden público, a la moral y a las buenas costumbres. Eso también es un principio de orden público, que quiere decir aplicable en todos los lugares que los documentos deben de contener. Bien, ya visto entonces las normas de derecho internacional privado que son aplicables en este caso que estamos estudiando, vamos a avanzar y vamos a ver el tema de los documentos. Vamos a ver que los documentos los vamos a clasificar en dos grupos. Vamos a hacer dos grupos de estos documentos. Vamos a ver documentos provenientes del extranjero y vamos a ver el grupo 1. Y le vamos a llamar el grupo 1 porque tal vez es el que más tenemos que analizar detenidamente. Este grupo 1 va a estar integrado por documentos que vienen del extranjero, exclusivamente vienen del extranjero, y que pueden ser, se van a tener dos elementos. Eso es muy importante. Este grupo va a estar compuesto de dos elementos, o se va a subdividir en dos elementos. Uno, aquellos documentos que vienen del extranjero. Acuérdense de 186 aquí en Guatemala, ¿no? Aquellos documentos que vienen del extranjero, que son extendidos, que son expedidos o que son autorizados por empleado o funcionario público extranjero. Entiéndase, por ejemplo, el registrador civil de la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, o entiéndase, por ejemplo, una certificación extendida por el registrador de la propiedad de San José, Costa Rica, porque es un registrador general. Esos documentos que son expedidos por funcionarios, vean qué lamentable, muchos guatemaltecos pues no logran llegar y les sucede algo en el camino, muy lamentable esas noticias, o que guatemaltecos que fallecen en el extranjero, esa defunción queda inscrita en el extranjero, pero se necesita para efectos jurídicos en Guatemala. Por ejemplo, para promover un sucesorio, para promover una declaración de unión de hecho, o para conocer un reconocimiento de hijo, por ejemplo, se necesita esos documentos, una certificación de defunción. Ese documento lo va a extender, lo va a enviar un funcionario extranjero, que será el registrador civil del lugar. Y ese documento pues, viene a Guatemala para que surte efectos en Guatemala. O un guatemalteco o una pareja de guatemaltecos que contrae matrimonio en el extranjero, el matrimonio va a quedar inscrito en el extranjero, pero también debe de inscribirse en Guatemala, porque cuando vengan los contrayentes, vengan los cónyuges, ya son cónyuges, cuando vengan los cónyuges, deben estar inscritos su matrimonio aquí en Guatemala. Cuando veamos el tema del matrimonio, vamos a ver qué pasa si autorizo un matrimonio de un extranjero, a dónde tengo que remitir el aviso. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de las actas notariales, especialmente el acta notarial de matrimonio. Y por ahí vi que ingresó el licenciado Sebastián, que él nos hace favor de hacer la explicación del acta notarial de arresto domiciliario, tiene experiencia en ese tema. Entonces, esas actas notariales que vamos a estudiar, que es el último punto del programa, ahí vamos a ver este tema de cómo se inscriben, cuál sería el procedimiento para inscribirlos en Guatemala. Bien, entonces ya que tenemos la idea de que los documentos pueden venir del extranjero, extendidos por funcionario extranjero,
o extendidos por un empleado público extranjero. Pero el otro grupo el otro elemento de este grupo son los notarios extranjeros. Por ejemplo, un contrato de mandato o de poder otorgado ante un notario de San Pedro Sula, Honduras, o un poder otorgado en la ciudad de Lima, Perú, por un notario de ese lugar. Ahí están de números, nos viene un documento, entonces ya estamos en el otro elemento de este grupo. Esos documentos, tanto extendidos por empleado público, funcionario público extranjero y notario extranjero. Aquí el notario puede ser sajón, puede ser de número, puede ser funcionario administrativo. Si, por ejemplo, si viniera un documento de La Habana, Cuba, va a venir extendido por un notario de funcionario administrativo, porque ese es el sistema o la variante que se aplica en Cuba. Notario, funcionario administrativo, es el Estado el que le paga. Él no percibe honorarios de los particulares, el Estado le paga para que ejerza su función. Entonces ahí sería de funcionario administrativo. Y si viniera, por ejemplo, de Baden o de Württemberg, de Alemania, pues lógicamente va a venir por un notario funcionario judicial, porque ese es el sistema que aún se aplica en estos dos estados de la República de Alemania. Y si viniera del cantón de Suiza, por ejemplo, también va a ser de funcionario judicial. Entonces, esos son los notarios que pueden extender los documentos y que van a surtir efectos aquí en Guatemala, cuando vienen y surten efectos. Estos documentos, además de la Lex Loci Celebrazione, es decir, de los requisitos del lugar donde se están celebrando, pues deben de cumplir con otros procedimientos para que surtan efectos en Guatemala. Aquí tal vez ustedes han oído los llamados pases de ley. Ese es un elemento que vamos a aplicar acá, los pases de ley. Y otro elemento que vamos a aplicar acá es el tema de la apostilla. Alguien ya me había mencionado, no sé si fue en esta sección, en la otra sección me hizo una pregunta de la apostilla, y aquí es la oportunidad donde vamos a estudiar, vamos a analizar el tema de la apostilla. ¿Cuándo se aplica la apostilla? ¿Cuándo se aplican los pases de ley? ¿Están vigentes los pases de ley? Eso es lo que vamos a determinar acá. Esta presentación es del año 2016. Fui invitado a la ciudad de Quetzaltenango por un grupo de notarios de Quetzaltenango relacionados con la Universidad de San Carlos y la Universidad de Rafael Landívar para hacer esta exposición porque no había entrado en vigencia la apostilla. Entonces estaba con la duda que cuando se entraba en vigencia la apostilla, si se aplicaban los pases de ley o si ya no se iban a aplicar los pases de ley. Eso es lo que vamos a analizar acá. Bien, ya que tenemos los dos grupos, espero que quede ya bien comprendido este grupo, cómo se compone: empleado, funcionario público extranjero y notario extranjero, que puede ser sajón, que puede ser funcionario administrativo, que puede ser funcionario judicial, que puede ser de número. ¿Se acuerdan cuando vimos ese tema en el semestre pasado? Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario hasta el momento, lo que vamos para poder continuar. Aquí vamos a ver un documento que viene del extranjero. Si vemos ahí está, es una notaria de Texas. El documento está redactado en idioma, digamos, en el idioma oficial de Guatemala. Ahí está el documento, está redactado en idioma oficial. Las estampillas que ustedes ven ahí en un costado del documento son estampillas fiscales de 50 centavos. ¿Por qué son de 50 centavos? Son 4 estampillas, hacen 2 quetzales, y como este es un mandato especial judicial con representación, este es un mandato judicial prácticamente, es mandato especial. Y el mandato especial, de conformidad con el artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, en su numeral 8, pues los mandatos especiales pagan 2 quetzales de timbre fiscal y los mandatos generales pagan 10 quetzales de timbre fiscal. En este caso, como es un mandato especial, pues cubre 2 quetzales. ¿Y por qué están las estampillas en el documento? Porque de conformidad con el artículo 38 de la ley del organismo judicial, el impuesto debe cubrirse en el documento original. Ese es el documento original. Y ahí se debe de cubrir el impuesto fiscal. Y por eso se le adhieren o se le incorporan al documento las estampillas fiscales. Si fuera un contrato de compraventa de bien inmueble otorgado en el extranjero, de un inmueble que esté en Guatemala, y el inmueble tuviera un valor de unos
digamos, 10,000 quetzales, por poner un ejemplo, y fuera la primera compra-venta, pues entonces habría que cubrir el impuesto del valor agregado, cubriéndolo de esta manera con estampillas fiscales en el documento original. Si en el documento, como en este caso, no hay espacio para las estampillas, pues tenemos que adherirle otra hoja y numerarla y firmarla y sellarla, y ahí vamos a colocar o adherir las estampillas fiscales necesarias para cubrir el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Por eso vemos nosotros en el artículo de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, vamos a ver aquí en el artículo 5, donde deben de cubrirse los impuestos. Vamos a ver, en el momento del pago sería en el 19, parece. En el artículo 16 dice momento de pago del impuesto. Y el impuesto, artículo 16 de la ley del timbre fiscal, el impuesto debe pagarse numeral 2. Los documentos otorgados en el extranjero que hayan de surtir efectos en el país, en el propio documento y en el momento previo a su protocolización, de conformidad con las normas de la ley del organismo judicial. Entonces vemos ahí en el artículo 16, en el numeral 2, yo por eso les cito los artículos, yo tengo las leyes aquí al alcance, que es lo que tienen ustedes que hacer, tener sus leyes al alcance para poder proporcionar el fundamento jurídico correcto. Yo sé que el tiempo, los medios, pero como lo hemos expuesto aquí en las clases, pues ustedes ya tienen sus anotaciones ahí. Vemos ahí, este es el fundamento jurídico, pero hay otro fundamento jurídico que es el artículo 38 de la ley del organismo judicial. En el artículo 38 de la ley del organismo judicial vamos a encontrar 38. Sí. Además de los requisitos indicados en el artículo anterior, ya nos vamos a referir cuáles son esos requisitos. Los poderes o mandatos, así como los documentos que proceda a inscribir en los registros públicos, deberán ser protocolizados ante notario y las autoridades actuarán con base en los respectivos testimonios. Ustedes ya saben qué es protocolizar, ya saben qué es testimonio, ya saben cuáles son las partes del testimonio. Dice, los cuales serán extendidos en papel simple. Ahí hagamos la anotación. Ustedes saben que la frase que sigue ya no está vigente. Entonces, los cuales serán extendidos en papel simple. Oigan esto y subrayenlo si tienen su ley. Por eso les digo, tengan sus leyes al alcance. Subrayen esto. Dando fe, el notario de que el impuesto respectivo, ya sea impuesto al timbre fiscal, ya sea impuesto al valor agregado, ha sido pagado en el documento original. Ahí está, en ese ejemplo que tenemos en pantalla, el impuesto está siendo pagado, está siendo cubierto en el documento original. Ahí se adhieren las estampillas fiscales. Entonces vemos el documento está redactado en español, ahí no hay ningún inconveniente, pero veamos cómo continúa el documento y veamos, aquí vamos a encontrar dónde termina el documento. Aquí termina el documento, ahí está la firma de la persona que otorgó, pero vean la auténtica, está en idioma extranjero, ahí está el sello del notario sajón. Ahí dice que su función expira el 29 de mayo del 2016. El documento fue suscrito en septiembre del 2013. ¿Y se acuerdan cuando vimos este tema del notario sajón? Que su función es por determinado tiempo. La puede renovar, por supuesto, que puede renovar. Tiene que pagar otra fianza, porque para eso pagan una fianza. Y entonces vemos ahí la auténtica, vean tan sencilla la auténtica, 3 líneas la auténtica, la firma de la notaria y el sello, pero está en inglés, está en idioma extranjero. Eso quiere decir que esa parte que está dentro de ese óvalo amarillo está en idioma extranjero y como consecuencia de eso debe de ser vertido al idioma oficial. Veamos el artículo 37 de la ley del organismo judicial.
Yo por eso les digo, están sus fundamentos, porque hacerlo de tal manera, mira, aquí tengo uno, hacerlo así. No, tenemos que tener el fundamento por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? En el artículo 37, para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí viene lo que nos interesa ahorita. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español, bajo juramento por traductor jurado autorizado en la República. De no haberlo, hay idiomas que no hay traductor jurado en Guatemala, de no haberlo, para determinado idioma serán traducidos. Oigan los requisitos, apunten ahí los requisitos. Cuando no hay un traductor jurado de un idioma, tenemos que acudir a estos requisitos. Para determinado idioma serán traducidos, 1, bajo juramento, 2, por 2 personas, 3, que hablen y escriban ambos idiomas, y 4, con legalización notarial de firmas. Ya no estamos leyendo el artículo, lo estamos estudiando. Lo estamos estudiando porque estamos viendo cuáles son los elementos, cuáles son los requisitos. Porque muchas veces cuando examinamos técnico profesional y le decimos al estudiante o al sustentante, le decimos, mira, por favor, explíqueme qué hace cuando no hay traductor jurado de determinado idioma. Bueno, hay que traducirlo por 2 personas. Sí, pero ¿qué más? ¿No? ¿Qué más es lo que debe de cumplir? Entonces, eso es lo que debemos de ir anotando ahí en la ley. Si las leyes son para rayarlas. Las leyes son para eso. Yo me acuerdo de una oportunidad, mira, no es que mis leyes me gusta tenerlas limpias, así. No, las leyes son para rayarlas. Y son para rayarlas porque le va a servir. ¿A quién les va a servir en los exámenes? Y les va a servir en el técnico profesional. Y cuando están ejerciendo les puede servir en una audiencia. Entonces, para eso son las leyes, para rayarlas. Tenemos que hacer nuestras acotaciones. Y entonces vemos ahí esa parte que está en inglés. Miren la parte que está en inglés. 3 líneas y el sello de la notaria. Como está en idioma extranjero, pues tenemos que acudir a un traductor jurado para que lo vierta al idioma oficial. Y aquí vamos a tener, aquí tenemos, bueno, esta es la auténtica que hizo el cónsul. Ya les voy a explicar esto del cónsul. Esta es una auténtica que hace el cónsul de Guatemala en Texas. Pero les voy a explicar por qué. Pero quiero que veamos ahí está, miren la traducción jurada. Ahí está, traductor jurado en amarillo. Está en un círculo, un óvalo amarillo, traductor jurado. Aquellas 3 líneas y aquel sello de la notaria, aquí está, vertido al idioma oficial, bajo juramento. Como es traductor jurado, no necesita cumplir todos los requisitos que leímos en el segundo párrafo. Como es traductor jurado, solo bajo juramento. Y ahí está, bajo juramento. Ahí vamos a encontrar el nombre del traductor jurado y vamos a encontrar que dice el contenido de lo escrito en idioma inglés, fielmente vertido al idioma español, según mi leal saber y entender, y bajo juramento de ley traduzco así. Y ahí está, aquellas 3 líneas que leímos de la auténtica y el sello de la notaria, pues ahí está traducido o vertido al idioma oficial. Ese es otro elemento. Estos elementos son los que se llaman bases de ley. Bases de ley. El notario legaliza la firma, como lo vimos. Vamos a regresar. El notario legaliza la firma. Lo que está haciendo es legalizar la firma de la señora Zuli Amanda Martínez Arévalo. Ahí está el notario dando fe que esa firma es auténtica. Esa es la legalización. Luego, esta firma tiene que ser legalizada. Esa firma es legalizada por el secretario de la Corte, porque la Corte es quien los autoriza. Si vemos ahí, la Corte es quien autoriza al secretario Sajón, al notario Sajón. Y entonces la firma del notario es legalizada en la Corte. Yo le digo la Corte porque puede ser Corte del Circuito, Corte del Condado, Corte Suprema, Suprema Corte, dependiendo cómo le denomine. Entonces, ahí en la Corte van a legalizar la firma de la notaria, en este caso. Una vez que se ha legalizado la firma de la notaria por un funcionario de la Corte, hay que remitirlo al Consulado de Guatemala, que es lo que tenemos aquí.
vean aquí en este atestado, este es un atestado, y ahí está foliado, el 062 que aparece arriba es la foliación que lleva en el protocolo. Acordémonos que el protocolo debe de llevar foliación. Y entonces vemos aquí que el funcionario del consulado de Guatemala está legalizando la firma del secretario de Estado del estado de Texas, porque él legalizó la firma de la notaria. Entonces ahí tenemos prácticamente, este es otro pase de ley. Muchas veces dicen es que el pase de ley es una cadena. No, cadenas, nada, que estamos en las fiestas patrias, hasta el himno dice, ¿verdad?, que se rompan las cadenas, pero ahí está. Entonces, los pases de ley son actuaciones concatenadas. Esos son actuaciones concatenadas que se necesitan o que se requieren para que un documento que viene del extranjero surta efectos en Guatemala. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Bien. Entonces, ya que se ha legalizado la firma del funcionario de la Corte por parte del Consulado de Guatemala, ese documento, aquí está la versión, lo que se hizo, la traducción, ese documento había que llevarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que el Ministerio de Relaciones Exteriores legalice la firma del cónsul de Guatemala en el estado de Texas. Por eso es que son actuaciones concatenadas y en la mayoría de las veces son auténticas. Son auténticas. Y entonces por eso en el artículo 5, pongamos atención en esto por favor, en la ley del timbre fiscal, en el artículo 5, regula la tarifa al valor, la tarifa del impuesto, 5. El impuesto a que se refiere este artículo resulta de aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso para los documentos siguientes. Numeral 2. Auténtica de firmas en el exterior, se refiere a la firma del cónsul, auténticas de firma del exterior, cada una el valor equivalente en moneda nacional a $10 de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio que estuviera vigente a la fecha en que ésta se efectúe. Entonces, por eso había que pagar $10. Cuando se llevaba el documento al consulado de Guatemala, hay que pagar $10 allá para que legalicen la firma. Y una vez cuando ya viene ese documento a Guatemala y van a legalizar la firma del cónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se aplica el numeral 1. Auténtica de firmas efectuadas por dependencia del Estado. El Ministerio de Relaciones Exteriores es una dependencia del Estado. Y ahí se va a efectuar por 10 quetzales por cada auténtica que se realice en entidades o dependencias del Estado. En este caso, Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya que se ha cumplido con todos esos requisitos de pases de ley, se ha pagado el impuesto, se ha vertido al idioma oficial, se han cumplido con las auténticas de firma, se han pagado los impuestos correspondientes, entonces viene la protocolización. Y la protocolización es lo que vimos en la sesión anterior, en el tema anterior. Y ahí tenemos la protocolización de ese documento. Ahí tenemos el número del instrumento, como es por disposición de la ley, es por mí y ante mí. Y como es un mandato, entonces vamos a indicar de cuántas hojas está compuesto el documento. Según eso, dice, el referido documento está contenido en 7 hojas que incluyen los pases de ley y su respectiva traducción jurada. Pasarán a ocupar los folios, y ahí están los folios que van a ocupar del 61, 62, 63 hasta llegar al 67. Y también dice, quedando comprendida entre las hojas de papel sellado especial para protocolo, acuérdense de que tiene que quedar comprendido entre 2 hojas de papel sellado, y ahí están los números de orden y los números de registro de las hojas de papel sellado. Y como es por disposición de la ley, solo la autoriza el notario con su antefirma por mí y ante mí. No sé si hay preguntas, dudas, comentarios. Sí, licenciado, disculpe la molestia. Sí, Fíjese que solo quería que finalmente recapitulara en cuanto cuando no hay traductor jurado, porque en el artículo 37 del Código de Notariado, pues yo comprendo que únicamente estaba leyendo, pero dice como tal, se hará, ahorita
Ahorita le... Pero es de la ley del organismo judicial. No, perdón, sí, de la ley del organismo judicial, el artículo 37. Sí. No sé si estoy bien, pero dice... para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero deberán existir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En su segundo párrafo dice, si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Pero yo escuchaba que usted mencionaba cuatro elementos. Requisitos. Cuatro requisitos, sí, por favor, sí. Sería usted tan bueno. Cuando no hay, y están en la ley, cuando no hay traductor jurado, mire, supongamos que viene un documento en musulmán, por ejemplo. Ajá. Es difícil que encuentre traductor jurado. ¿Traductor? No imposible. Es posible, pero es difícil. Si no encontramos traductor jurado de ese idioma, entonces debemos de cumplir con este artículo. ¿Cuáles son los requisitos? Deben de ser 2 personas, que no necesitan ser traductor jurado. Aquí serían como intérpretes, ¿verdad? No traductor jurado. 2 personas. Sería bajo juramento, sería uno. Ese es el primer requisito, que sean 2 personas. El primer requisito. Que sean 2 personas. Luego dice que hablen y escriban ambos idiomas. Ese sería el segundo requisito, que hablen y que escriban ambos idiomas, es decir, el idioma musulmán y el idioma oficial de Guatemala. Ese sería el segundo requisito. El tercer requisito es que sea bajo juramento. Los 2, así como leímos el traductor jurado, bajo juramento, ¿sí? Deben de expresarlo, la traducción, los 2. Y el otro requisito, el último, es que las firmas de ellos deben de ir legalizadas por nosotros. Ellos van a escribir, van a decir que bajo juramento, así como lo vimos ahí con el traductor jurado, que tienen a la vista el documento redactado en idioma musulmán, digamos, que son fulano y sultano que hablan y escriban dicho idioma y el idioma de Guatemala, y bajo juramento declaran que el idioma, la traducción dice así. Y van a redactar lo que ellos entienden o lo que ellos interpretaron del documento, y al final su firma. Al final firman las 2 personas y luego el notario va a legalizar esas 2 firmas. Que ese es el otro tema que nos va a tocar, auténticas de firma. Gracias, licenciado, muy amable. Ahí están los requisitos. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Nos quedamos en lo azul. Vean, aquí tenemos un resumen. Aquí tenemos un resumen de los pases de ley. Ya omitimos el documento. El documento ya está firmado por las personas otorgantes. Luego lo legaliza el notario. Ya que el notario ha legalizado las firmas, acordémonos que en el sistema sajón el notario lo único que hace es legalizar o autenticar las firmas, porque se acuerdan que dijimos es un firmón el notario, pero en Guatemala también lo hacemos, ¿no? En el sistema latino también autenticamos firmas. Ya está, eso ya está, lo presentamos ante el secretario de la Corte para que legalice la firma del notario. Luego lo llevamos ante el consulado de Guatemala. Ustedes vieron ahí el atestado, el documento, el anexo que consignó el consulado de Guatemala en Texas. Y luego el documento viene a Guatemala y lo llevamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde van a legalizar la firma del cónsul. Ya que tenemos esos 3 requisitos, vamos a, si viene en idioma extranjero, o si viene una parte en idioma extranjero, como el caso del ejemplo, que venía la auténtica, el sello del notario, que venía en idioma extranjero, hay que vertirlo al idioma oficial. Aparte de eso, hay que pagar los impuestos, a que está afecto el acto o contrato, pero hay que pagarlos en el documento original. Hay que adherir los timbres o las estampillas fiscales en el documento original. Si en el documento original no se puede porque ya no hay espacio, pues podemos agregar las hojas. Vamos a poner a consignar unos
40 timbres de 100 quetzales para cumplir con el impuesto, pues tenemos que adherir las hojas que sean necesarias para pegar o para adherir todos los timbres y al final vamos a indicar que esas hojas componen el documento, cuántas hojas componen el documento. Y luego tenemos la protocolización, ustedes vieron el ejemplo, vamos a regresar, ahí está el ejemplo de la protocolización, es en papel sellado, tiene número de orden, es decir, aquí tenemos que cumplir, ¿se acuerdan las dos etapas de la protocolización? La etapa material, que es la intercalación o la introducción del documento, y la etapa jurídica o la etapa técnica de redacción, y ahí está el instrumento que cumple los requisitos del artículo 64 del Código Notarial. Entonces regresamos acá, ya que está la protocolización, extendemos el testimonio para inscribirlo en el registro que corresponda, puede ser el registro electrónico de poderes, puede ser el registro general de la propiedad de la zona central o el segundo con sede en la ciudad de Quetzaltenango, puede ser en el registro general mercantil de la República, en el registro que proceda a inscribir el documento. Luego tenemos un aviso que regula el artículo 40 de la ley del organismo judicial. Ese aviso que está regulado en la ley del organismo judicial tenemos 10 días. Si protocolizamos hoy el documento que vino del extranjero, eso sí, por favor, este aviso es única y exclusivamente para los documentos que vienen del extranjero. Ese es el caso de este aviso. Si protocolizamos un documento de aquí de Guatemala, no necesitamos remitir este aviso. Entonces tenemos ahí, vamos a irnos para acá, entonces vamos a tener ahí prácticamente que ahí están los llamados pases de ley para los documentos que vienen del extranjero. El aviso está regulado en el artículo 40, ahí están los requisitos que deben de contener. ¿Se acuerda cuando vimos el derecho notarial con el derecho administrativo? Pues cuando vimos este tema del derecho notarial con el derecho administrativo, vimos que el notario tiene que remitir avisos. Tiene que remitir avisos a las entidades administrativas. En este caso va a remitir el aviso al director del Archivo General de Protocolos. Y habíamos dicho que hay avisos circunstanciados y hay avisos que pues la ley determina qué requisitos debe de contener. La ley determina a qué funcionario se remite el aviso, qué requisitos debe de contener, cuál es el plazo para remitir el aviso, en este caso son 10 días, y cuál es la sanción si no se remite el aviso dentro del plazo que establece la ley. Son 4 elementos que hay que tener cuidado con los avisos. Por eso muchos colegas dicen, pues ya no ejerzo notariado, hay que dar muchos avisos y luego lo sancionan a uno. Es que si no cumplimos con el plazo, entonces nos van a sancionar. Eso es lo que va a suceder. Entonces ahí tenemos, estos son los llamados pases de ley. Llamados pases de ley. Porque ¿cuándo aplicamos los pases de ley? Bueno, los pases de ley, porque también tenemos la apostilla, que es el otro elemento que vamos a ver. Estamos en el tema documentos provenientes del extranjero, documentos extendidos por funcionario público, empleado público extranjero y notario extranjero. Ellos deben de cumplir con estos requisitos. Pero deben de cumplir con estos requisitos llamados pases de ley, que están regulados del artículo 37 al artículo 43 de la ley del organismo judicial, cuando vienen del extranjero, de funcionario extranjero. Y entonces vamos a ver ahí que se va a aplicar cuando el documento viene o el documento va, porque como les digo, los documentos no solo vienen, sino también van. Se va a aplicar ahí los pases de ley cuando el documento viene o el documento va a un país que no es signatario, que no ha ratificado, porque puede ser signatario pero no lo ha ratificado. Ahí vamos a ver cómo pasó con Guatemala. Cuando es signatario pero no ha ratificado el convenio o la convención de La Haya. Si no lo ha ratificado, no es parte de esa convención y entonces tiene que cumplir los pases de ley. Mucha atención, ¿sí? Ahí es cuando debe de cumplir los pases de ley. Cuando el país a dónde va o dónde viene
no es signatario, bueno, puede ser signatario, pero no ha ratificado, no ha cumplido con el procedimiento, ya vamos a ver cuál es el procedimiento, no ha cumplido con el procedimiento de ratificación de la apostilla. Entonces se aplican los pases de ley. Esa era una de las preguntas cuando me invitaron a Quetzaltenango a dar esta conferencia, y me decían los colegas, bueno, pero ¿están vigentes los pases de ley? Sí, están vigentes. ¿Y está vigente la apostilla? Bueno, en ese tiempo no había entrado en vigencia la apostilla, pero ya va a entrar en vigencia la apostilla, les decía. Faltan un pocos días para que entre en vigencia. Entonces vamos a tener los dos. ¿Y cuál es la diferencia? Pases de ley cuando el documento va o el documento viene a un país que no ha ratificado el convenio de la apostilla. Si el documento va o el documento viene a un país donde sí ha ratificado el convenio de la apostilla, pues de la Haya, se aplica la apostilla. Ya vamos a ver qué es la apostilla. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación de esto de los pases de ley. Sí, Amelia. Buenas tardes, licenciado. Bueno. Una consulta. En el documento inicial, donde estaban los timbres al margen izquierdo, ¿Sí? este documento es el que viene del extranjero. ¿Correcto? ¿Y quién le adhirió los timbres fiscales? Ah, eso se los adherimos cuando vino aquí a Guatemala. ¿Eso se los adhirió usted Correcto. y los inhabilitó con su sello? Correcto, ahí están las dos formas. Era una pregunta de unas de las variantes. Las dos formas, cómo se inutilizan las estampillas. La mayoría solo me contestó timbre fiscal, pero la pregunta decía A, timbres fiscales, B, timbre notarial. Y me decían timbre fiscal y el fundamento jurídico. ¿El timbre notarial se les olvidó? La respuesta era la misma, pero el fundamento jurídico cambiaba. Entonces, ahí está. Esos timbres se los adherimos nosotros. Al recibirlos nosotros en la notaría, lo mandamos con el traductor jurado. El traductor jurado nos hace la traducción correspondiente, le adherimos las estampillas fiscales, lo enviamos al Ministerio de Relaciones Exteriores, y ya una vez que ya había cumplido ese procedimiento, pues la protocolización. Ahí está, le puse de nuevo el ejemplo. Sí, gracias, licenciado. Ahora, usted está explicando ahorita la diferencia entre los pases y el apostillado. Esto tiene su reglamento en donde se utilizan, pero ¿uno es más práctico que el otro o los dos llevan un trámite largo como este, que son 8 pasos? Sí, permítame un segundito, por favor. Sí. Estoy en clase, Lisette. Sí, de acuerdo. Bien, perdón. Entonces, les decía, lo que va a suceder es que si vemos, por eso hice esta gráfica, para que veamos, porque ahorita vamos a pasar ya al tema de la apostilla. ¿Qué vamos a omitir cuando haya apostilla? Lo que vamos a omitir cuando haya apostilla va a ser el número, vamos a ver, el número 3. El número 3, eso vamos a omitir. Ese ya no incluye cuando haya apostilla. Porque el documento lo firman los contratantes, lo autoriza el notario o le legaliza la firma al notario, como el caso que vimos, lo remite el notario a la Corte Suprema para que legalicen su firma. Luego, ya que está legalizada la firma del notario, se traslada a la institución que la ley determine que va a consignar la apostilla. En Guatemala es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me acuerdo que es el artículo 1 del decreto 1/2016, quedó instituido el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en la mayoría de países es el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Secretaría del Exterior quien va a consignar la apostilla. De ahí, si el documento viene en idioma extranjero, hay que traducirlo al idioma oficial por la Constitución. Acordémonos que el idioma oficial, la Constitución regula cuál es. El artículo 11 de la Ley de Organismo Judicial también regula que el idioma oficial es el español. El artículo 13 del Código de Notariado también regula que los documentos se redactarán en español a mano o a máquina de manera legible. Entonces, debemos de cumplir con la traducción. El impuesto, hay que pagar el impuesto. A que está afecto el acto contrato. ¿Qué impuesto puede ser? Pues puede ser impuesto al valor agregado o puede ser impuesto al timbre fiscal. Y la protocolización, que no puede faltar la protocolización, porque si no es el último requisito para que surte efectos en Guatemala.
Y luego extendemos el testimonio, porque para que tenga efectos de registro. Y por supuesto que como el documento viene del extranjero, tenemos que remitir el aviso. Entonces, cuando viene con apostilla, lo único que vamos a omitir es el paso número 3. No sé si ahí queda su pregunta satisfecha, Amelia. Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, muy bien. Si no hay otra pregunta, aquí tenemos la protocolizada. Ah, no, aquí vamos para atrás. Ahí está. La apostilla o legalización. También es otra auténtica. Esa es la apostilla, una auténtica. Solo omitimos el paso número 3. ¿Y qué es la apostilla? Bueno, la apostilla es una forma de simplificar, omitiendo llevarlo al consulado. ¿Saben qué es lo que sucede? Que hay países donde no hay consulado. Por ejemplo, teníamos el caso en la oficina de un documento que venía de Vietnam. Y en Vietnam no hay consulado de Guatemala. ¿Y qué hacíamos entonces? Porque Vietnam no está en los países que ha confirmado el convenio de La Haya. Y ese documento venía redactado en vietnamita, en idioma vietnamita. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Porque no hay consulado de Guatemala. Esto es lo que busca esta apostilla. Evitar ese problema. Por ejemplo, en Canadá, el consulado de Guatemala está hasta Alberta, hasta este estado que está bien lejos, y viajar de esas grandes distancias complicaba. Eso es lo que viene a simplificar la apostilla, llevarlo al consulado, porque hay lugares donde no hay consulado de Guatemala. El caso de Vietnam, que les ponía de ejemplo. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues la solución que se le encontró fue buscar el consulado de Costa Rica o el consulado de México, que sí tienen en Vietnam, y entonces ya después se manda para el consulado. Si lo hicimos, lo mandamos al consulado de Costa Rica en Vietnam, y de Vietnam lo mandamos a Costa Rica, y ahí legalizaron la firma, lo mandamos al consulado de Guatemala en Costa Rica, porque ahí sí hay consulado de Guatemala, y después viene a Guatemala, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Vean, este tema es muy interesante, este tema de los documentos que vienen del extranjero. Y entonces vemos ahí, eso es lo que viene a simplificar la apostilla, ¿no? Que no hay que ir hasta el estado, hasta el lugar donde está el consulado. En Estados Unidos, pues hay 3 o 4 consulados de Guatemala, pero en los demás estados no hay. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer las personas? Viajar, trasladarse de un lugar a otro para poder efectuar el tema de la auténtica. Ahora con la apostilla se simplifica, y eso es lo que viene a ayudar. Ahora veamos qué es la apostilla. ¿Cómo fue, cuándo surge la apostilla? Vean, la apostilla surge el 5 de octubre de 1961. Les decía, yo tenía un añito cuando empecé a probar la apostilla. Imagínense. Desde el 5 de octubre de 1961 se aprobó, se suscribió, y Guatemala es uno de los países que suscribió el convenio de la Convención de La Haya. Pero fue ratificado por el Congreso de Guatemala, así tan ágil como trabajan nuestros diputados. Fue diputado 55 años después. 50. Guatemala ha sido de los pocos que faltaba de que se ratificara en América el convenio de La Haya. 55 años después, a través del decreto 1/2016, el Congreso ratificó el convenio de la Convención de la Apostilla. Y entonces, no era de ratificarlo y decir entrará en vigencia 30 días o al día siguiente de su publicación, como sucede muchas veces. No, porque tenía que cumplir con un procedimiento diplomático. Y vamos a ver ahí, porque no entró en vigencia. Miren, esto creo que fue, el 8 de febrero se publicó el decreto 1/2016. Y entró en vigencia casi que hasta noviembre. ¿Por qué entró en vigencia hasta esa fecha? Casi ya iba a cumplir otro año más, porque tenía que cumplir con un procedimiento diplomático que vamos a ver ahorita. En 1961 se efectuó la Convención de la Apostilla. En Guatemala, 55 años siguientes, lo ratificó el Congreso a través del decreto 1/2016, pero tenía que cumplir con esto, tenían que mandarlo al presidente de la República de Guatemala, a través de el presidente, a través de un acuerdo gubernativo, tenía que emitir el instrumento de adhesión. Ese instrumento de adhesión tenía que depositarse ante
ante la Corte de la Haya para que fuera notificado a los demás miembros. Aquí está, son 112 miembros, 112 países que tenían que permitir durante 6 meses. Si alguno se oponía, no podía entrar en vigencia, tenía que haber un periodo de prueba, argumentación, por qué se oponía, y declararlo con lugar o sin lugar, pero afortunadamente ninguno se opuso a que entrara en vigencia la apostilla en Guatemala. Como no se opusieron, pues 60 días después, después transcurridos 6 meses, sin que hubiese objeción, entraba en vigencia la apostilla en Guatemala. Y ahí tenemos entonces en qué consiste. Pues consiste en un anexo, ¿no? En adherir un anexo. Es posible que alguno de ustedes ya haya visto una apostilla que se adhiere a los documentos que vienen o que van, siempre y cuando venga o va a un país que ha sido signatario y ha ratificado el convenio de la Haya. Y entonces ahí tenemos, y vamos a ver algunos ejemplos. ¿En qué consiste la apostilla? Pues es una fijación de un pequeño formulario que se hace ante la autoridad designada. Ahí tenemos en el artículo 6, la autoridad designada para Guatemala es el Ministerio de Relaciones Exteriores. La apostilla es una nota, ¿no? Es un anexo, algo que se le consigna al documento, y el acápite del documento, de la nota o de la cartilla que se le adhiere, pues está redactado en idioma francés, atendiendo que así se acordó cuando se aprobó esta convención de la Haya. Este es el contenido de la apostilla. Ven, está en idioma francés el acápite, y es de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961. Y ese es el formulario, es un formulario prácticamente que debe de completarse en forma manuscrita o a máquina. Es el artículo 13 del Código, perdón, el 67 del Código de Notariado, y ahí están los requisitos que debe de contener. Ese es un ejemplo de la apostilla, y aquí tenemos una apostilla. En este tiempo Guatemala todavía no tenía un diseño de apostilla, entonces, porque no había entrado en vigencia el decreto 1/2016, entonces tuvimos que acudir a ejemplos extranjeros para poder demostrar cómo iba a ser la apostilla que se le iba a adherir. Aquí tenemos otros ejemplos de otros estados de Estados Unidos que han ratificado y han sido, que son ya miembros prácticamente de esta convención. Aquí tenemos unos de suramericanos, en Colombia, de Ecuador. Ahora el de Guatemala, lógicamente, tiene el escudo de armas, República de Guatemala, Ministerio de Relaciones Exteriores, y los demás requisitos son los mismos, ¿no? Vamos a tratar de actualizar esta presentación y adherirle a los de un ejemplo de Guatemala que no tenemos. Este es de Francia, la apostilla está en idioma, lógicamente es en francés. Tenemos esta otra de la República Checa, cuando existía la República Checa. Entonces tenemos lo de la apostilla, como hay distintas formas, cumpliendo con todos los requisitos que señala la convención. Entonces ahí terminamos con el grupo 1. No sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto del grupo 1. Vean que todo esto es del grupo 1. Es decir, me estoy refiriendo que esto es de los documentos expedidos por funcionario público, empleado público extranjero o notario extranjero. Licenciado, perdone, mencionó artículo 6 de qué cuerpo de qué ley. Artículo 6, numeral 2 del Código Notariado. Ah, gracias. Lo importante es que los lean los artículos, eso es lo importante, ¿no? Que los lean para ver qué es lo que contiene. De repente a mí se me pasa algo y me equivoco yo ahí, entonces tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Hay que leerlos, hay que estudiarlos. Y les va a servir para su examen técnico profesional, créanme, les va a servir para su examen técnico profesional. Yo he encontrado exalumnos que dicen, mi licenciado, en notariado no tuve ningún problema, hasta me felicitaron. Y les va a servir, esto les va a servir, y estoy seguro que yo lo hago con esa visión de... alguien me escribió ahí, por cierto, no lo comenté en la otra sección. Alguien me escribió
nosotros somos estrictos en los exámenes para que no tengamos competencia. Le digo yo a los compañeros, bueno, si nosotros no quisiéramos tener competencia, que ganen todos, ¿verdad? Sin saber. No, nosotros también ponemos, todos los profesores de notariado ponemos nuestro empeño, porque necesitamos darle realce al notariado guatemalteco, teniendo grandes, Mario Aguirre Godoy, Neri Roberto Muñoz, Ricardo Alvarado Sandoval, también está Luis Arturo Pimentel, grandes notarios que le han dado, inclusive Guatemala, uno de los presidentes de la Unión Internacional fue guatemalteco, de los primeros presidentes de la Unión Internacional fue guatemalteco. Peralta Méndez, el notario Peralta Méndez fue presidente de la Unión Internacional, es decir, hemos tenido muy buenos notarios en Guatemala que le han dado renombre a nuestro notariado. No es lo mismo ser abogado que ser... Alguien hoy en la mañana me decía, y me hablaba y me decía, mire, es que a mí me dijeron esto y esto mis abogados. Sí, le vas. Y aparte tenemos los dos títulos, pero aparte es abogado y aparte es notario. Es diferente. La visión, el concepto, las ideas son distintas. Nosotros no buscamos la diatriba, nosotros buscamos el consenso. El notario es eso, porque acuérdense la fase en Jus Vivendi, ¿verdad? Entonces, hay que leer los artículos, por favor. ¿Sí? Yo estoy seguro que me van a pedir las revisiones de exámenes por esto. Y es que por un número falla, sí, pero es un número. Es un número, así como dicen los narradores de fútbol, pasó rozando el travesaño. Si hubiera entrado, hubiera sido gol. Por supuesto, si hubiera entrado, por supuesto que hubiera sido gol. Ahí igual aquí, ¿verdad? A ver, ¿quién me pide la palabra? ¿Quién me está pidiendo la palabra? En el chat, Lick, escribieron que para cuándo iban a estar las notas, pero yo creo que todavía faltarían la de las notas de los exámenes. Voy calificando dos variantes, voy calificando. Yo los leo despacio. Y a veces cuando tengo duda, tengo mis leyes como que estuvieran en el examen. A ver qué dice el licenciado Sebastián. El licenciado Sebastián está ingresando. Cuando tengo duda de un artículo que encuentro, pues voy a buscar. Hay bonitas notas. Hay bonitas notas. Más alto ahorita 26. Más bajo 3. Así ahí vamos más o menos. Santo Dios, Lick, 3. Sí. Pues imagino que son los que no asisten. Y las reuniones que tuvimos los sábados, yo les di bastantes tips ahí de lo que venía. Ya como le digo, el examen para mí empieza 2 semanas antes, ¿no? Entonces ya más o menos sabía qué era lo que íbamos a preguntar y ya les había dicho en las sesiones de los sábados. Bien, entonces tenemos ahí el primer grupo. Sí, el semestre pasado el menor era 1 punto, tiene razón, y ahora ya superaron el menor es 3. Bueno, hasta ahorita que hubo 2 variantes. Bueno, entonces ya tenemos el primer grupo. Primer grupo, documentos que vienen del extranjero, extendidos por funcionario, empleado público y notario extranjero. Notario de cualquiera, sistema latino, sistema sajón, sistema funcionario judicial, sistema funcionario administrativo, cualquier tipo de notariado que viene de Guatemala puede surtir efectos. Bien, que no nos va a dar tiempo, que estamos un poquito en la otra sección, si logramos terminar, pero vamos a tratar de unos minutos más. El otro grupo es un poquito más sencillo, el grupo 2. El grupo 2 porque este está compuesto por notarios guatemaltecos. El grupo 2 tiene 2 elementos, los documentos que están extendidos por un cónsul o agente diplomático que es guatemalteco, que representa a Guatemala en el extranjero. Y el otro es por ahí hay un error, si lo van a tomar, quiero que por favor tomen nota, porque dice documento extendido por guatemalteco en el extranjero, pues documento extendido por notario guatemalteco en el extranjero. A eso se refiere este tipo de documento. Entonces, este es el segundo grupo. El segundo grupo que está compuesto por notarios guatemaltecos, prácticamente el notario guatemalteco que es cónsul. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? El fundamento jurídico lo vamos a encontrar en el Código de Notariado, en el artículo 6, yo creo que lo habíamos leído, el artículo 6, numeral 2. Pueden también ejercer el notariado
numeral 2, los cónsules o agentes diplomáticos de la República acreditados y, oigan los requisitos, ¿eh? Que estén acreditados, ¿sí? Y que residan en el exterior. Dos requisitos: cónsules de agentes diplomáticos acreditados y residentes. Y el tercer requisito, que no todos lo tienen, ser notario. ¿Sí? Que sea notario. ¿Sí? Ese es el 3 requisitos. Ese es el artículo 6, numeral 2. Pero también tenemos el artículo 10. ¿Sí? Los agentes diplomáticos y consulares, ¿sí? Y los testimonios e índices respectivos se extenderán en papel lino o similar. Ahora, sabemos nosotros que es papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. Vean los artículos que estamos leyendo, porque nos vamos a ir al artículo 43 de la ley del organismo judicial. En el artículo 43 de la ley del organismo judicial, actuación notarial en el extranjero. Este es el medular. Este es el medular. Los funcionarios, oigan la categoría, funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten, y autorizar, ya saben ustedes qué es autorizar, actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Ese es el primer párrafo para el primer elemento del grupo 2. Entonces, un documento puede venir autorizado por un cónsul o agente diplomático. Acordémonos que ellos perciben sueldo del Estado, y de conformidad con el Código Notariado, los que perciben sueldo del Estado no pueden ser notariados. Esta es una excepción que regula el artículo 6, numeral 2. ¿Por qué es una excepción? Porque tratan de brindarle apoyo a los guatemaltecos que están en el extranjero. Cuando veamos el acta notarial de sobrevivencia, vamos a ver que también los cónsules de agentes diplomáticos, bueno, el artículo 43 ya los faculta, pueden autorizar el acta notarial de sobrevivencia, actos o contratos, ¿no? Circunstancias que le consten, ¿no? Hechos, circunstancias. Entonces, en el artículo 43, este es el otro grupo, y son guatemaltecos, porque son notarios guatemaltecos. Y el otro elemento de este grupo es, y les reitero y me disculpo con ustedes del error que hay, lo voy a corregir, documentos extendidos por notario guatemalteco en el extranjero. Alguno de ustedes, siendo notario, pues se va de viaje de placer, o se va con una beca, o sencillamente lo contratan para ir al extranjero. Y puede ir a ejercer cuando el acto o contrato va a surtir efectos en Guatemala. Ese es el requisito, ¿verdad? Porque eso lo encontramos en el segundo párrafo del artículo 43. En el artículo, leímos el primero, ahora leamos el segundo párrafo. Asimismo, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos. Y todos lo harán en papel simple. Ahí está el fundamento, papel simple. Y todos lo harán en papel simple, surtiendo efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no necesita pases de ley. Aquí no necesita apostilla. Alguien va al extranjero a autorizar un instrumento público, un contrato de compraventa de bien inmueble ubicado en Guatemala, un mandato otorgado a favor de una persona que está en Guatemala, un contrato de arrendamiento de un inmueble que está en Guatemala, la constitución de una sociedad que va a estar, tiene su sede en Guatemala, una asamblea, un acta notarial de asamblea ordinaria, extraordinaria en el extranjero de la sociedad que está en Guatemala. Si fuera a autorizar una escritura, oigan lo que estoy diciendo, una escritura, un instrumento público, no todos son instrumentos, pero una escritura de compraventa de bien inmueble, si va a estar, por ejemplo, en la ciudad de Santiago de Chile, ¿cómo va a iniciar esa escritura? Esa escritura. Pero como no está en protocolo, va a estar en papel simple. Ahí, papel simple. Y todos lo harán en papel simple. ¿Qué es lo que tiene que hacer Virginia Rosalinda o Sheila Mariana? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Va a una librería, compra unas hojas de papel bond,
saca su bolígrafo y empieza a redactarlo. En la ciudad de Santiago, de Chile, República de Chile, el 9 de septiembre del año 2000, ante mí, fulano, notario, comparece. Pura escritura. Lo que no tiene número, porque no está en papel sellado especial de protocolo, está en papel simple. Y lo firman, tiene su introducción, tiene su cuerpo, tiene el cierre, lo firman y lo autorizan. ¿Cómo lo va a autorizar? Ya sabemos qué antefirma vamos a utilizar. Sí, ante mí. ¿Cómo lo están firmando? Ante mí. Lo trae a Guatemala y lo protocoliza. Por cumplimiento de la ley. Por mí y ante mí. O lo envían, si se van a quedar en el extranjero, se quedan por unos días más o todavía no es la época o la fecha de regreso, pues lo envían. Y el notario que lo reciba lo protocoliza. Y entonces surte efectos en Guatemala. No necesita pases de ley, no necesita apostilla, únicamente lo que necesita es protocolizarlo, ¿sí? Y ahí aplicamos el lex loci execution, que vimos al principio, en los principios del derecho notarial, del derecho internacional, normas de derecho internacional privado, aplicamos el lex loci execution. Los requisitos de forma del lugar donde se va a ejecutar. Y nosotros lo sabemos. Esenciales, no esenciales, especiales. ¿Verdad? Y entonces lo que tiene que hacerse aquí es protocolizarlo, pagar el impuesto, extender el testimonio, remitir el aviso del artículo 40 de la Ley de Organismo Judicial y el documento va a surtir efectos. Este tema, esta parte de aquí es más sencilla porque no necesita bases de ley. Y aquí están las obligaciones posteriores. Con esto voy a terminar porque ya estamos, y ahí termina prácticamente las obligaciones posteriores. Testimonio para el interesado, por supuesto que hay que extender el testimonio. Lo único que aquí es que acuérdense que este testimonio, como se protocoliza, este testimonio tiene tres partes. La parte del instrumento de protocolización, la parte del documento que viene del extranjero y la parte de la razón del testimonio. Entonces tenemos el testimonio para el interesado, tenemos el testimonio especial de conformidad con el artículo 37 del Código Notariado, que tenemos que remitir al Archivo General de Protocolos, y tenemos el aviso que está regulado en el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial. En el artículo 40 de la Ley del Organismo Judicial se determina obligaciones notariales. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro del plazo de 10 días de cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley. Eso quiere decir que únicamente en el caso que protocolicemos documentos que vienen del extranjero, nada más. Indicando la fecha y lugar en que fue extendido el documento, funcionario que lo autorizó, objeto del acto, que puede ser una compraventa, un mandato, un contrato de arrendamiento, una asamblea, nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera, así como los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo de cada aviso y se dará los índices y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales. ¿Se acuerdan cuando vimos el derecho notarial con el derecho administrativo? Vimos que hay avisos circunstanciados y hay esta clase de avisos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿A qué funcionario le remitimos el aviso? El plazo en el que debemos de remitir el aviso. ¿Qué requisitos debe de contener el aviso? Los requisitos que debe contener el aviso. ¿Y qué sanción nos pueden imponer si no cumplimos con remitir el aviso en el plazo que determina la ley? Y por último, la inscripción del registro, aunque esto ya no es propiamente del notario, pero sí debe de advertirle a las personas que deben de inscribir el testimonio en el registro que corresponda, que puede ser el registro electrónico de poderes, el registro mercantil general de la República, el registro general de la propiedad de la zona central, o el segundo registro de la propiedad con sede en la ciudad de Quetzaltenango, y también puede ser cualquier otro registro que deba de inscribirse. Entonces, estas son las obligaciones posteriores.
Y me voy a quedar ahí porque ya estamos en tiempo. No sé si me dan 5 minutos más y lo concluimos. Si no, pues lo dejamos ahí. Sí, Lick. Continúe. Pero una golondrina no es de verano. Bueno, voy a tratar de concluirlo. Esto es, ya lo habíamos explicado. Hemos visto los que vienen, ahora veamos los que van. Cuando va un documento al extranjero, porque nosotros podemos enviar documentos al extranjero también, no solo recibir. Entonces, cuando se viene cuando va el documento, se autoriza el instrumento, que puede ser un acta notarial, puede ser una auténtica de firma, una auténtica de copia de documentos, puede ser una escritura pública, cualquier de los 7, ¿se acuerdan que son 7 instrumentos? Cualquiera, autorizamos el instrumento. Una vez que está autorizado, nuestra firma de notario, la legalizan en la Corte Suprema. En el Archivo General de Protocolos hay una sección que se llama sección de auténticas. Llevamos el instrumento, lo llevamos para que legalicen nuestra firma. Como ahí tenemos registrada la firma y el sello, por eso es que ahí legalizan la firma del notario. Luego, si el país al país destinatario no es parte como la Convención de la Haya, pues hay que llevarlo al consulado del país donde va a ir. Y ahí le van a legalizar la firma del secretario de la Corte. Y luego el notario también puede registrar su firma en los consulados, puede llegar y registrar la firma. Algunos cobran $25, otros no cobran nada. Y el notario registra su firma y únicamente lleva directamente el documento al consulado. Ya no lo lleva a la Secretaría de la Corte, sino que se va directamente. Así empezó más o menos a evitarse a surgir lo de la apostilla. Y esta presentación me sirvió en el 2016, me sirvió para ir a dar la conferencia de este tema de la apostilla a la ciudad de Quetzaltenango, y por eso la utilizo yo, porque está completa. Solo lo que me falta es corregirle el error del notario guatemalteco, y me falta incorporar un ejemplo de apostilla guatemalteca. Ahí terminamos prácticamente el tema. Así lo concluimos, igual que la otra sección. Vamos iguales con las 2 secciones. No sé si hay dudas, comentarios. Y por la hora yo ya sé, ya tenemos apetito, ya es hora, y entonces yo ya vine un poquito tarde, hasta ahorita voy a almorzar. Entonces, si quiere, ahí agregar los artículos, dice. Si no, pues a ver qué dice José Guillermo. Le escucho. Licenciado, me quedó la duda de que por qué este testimonio está separado en 3 partes. Con base al artículo 71, me parece que es del Código Notariado. Veámoslo, en el artículo 71 del Código Notariado, se determina, 71. Los documentos, estamos hablando de documentos, ¿no? O diligencias protocoladas se consideran como parte de las escrituras respectivas. Entiéndase también instrumento de protocolación. Y en consecuencia se insertarán en el testimonio. Entonces el testimonio va a tener 3 partes. La parte que reproduce la escritura o el instrumento de protocolización que ustedes vieron ahí en el ejemplo, la parte del documento que se protocoliza, van 2, y la parte que tiene la razón. Esa sería la tercera parte. Por eso es. Gracias, licenciada. Ahí queda. ¿Queda satisfecho? Licenciado, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, disculpe, nuevamente, ¿cuál es el número del convenio de la apostilla? No, el decreto que lo aprobó fue el decreto 1-2016. Ahí fue donde el Congreso ratificó la Convención de la Apostilla, que fue el 5 de octubre del año 1961. Gracias, licenciado. Muy bien.
Sí, ese decreto hay que tenerlo, por supuesto. Son como poquitos artículos, nada más. 6 o 7, algo así, artículos. Y ahí está, en el artículo 6 está quién es la entidad encargada de la apostilla en Guatemala, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, si no hay dudas. Licenciado, Entonces, disculpe, última de lo sí, juro. sí, no. Dale ahí, pregunte. ¿Cuál es, existe un listado donde podemos encontrar los países que Yo se los voy a enviar. Yo lo tengo por ahí. Yo lo tengo y aquí en esta presentación está más adelante, pero yo se los voy a enviar para que ustedes no estén copiando, escribiendo. Yo se los voy a subir vía Classroom. Les envié una invitación, pues, si están interesados si tienen tiempo, por supuesto, ¿verdad? Si tienen tiempo y les interesa el tema de la jurisdicción voluntaria. Es una actividad que está promovida por el Centro Universitario del Progreso, con quien yo he estado participando en algunas oportunidades que me invitan. He participado con ellos, he participado también con los colegas de Quetzaltenango, y entonces aprovecho para invitarlos a ustedes, porque como esto es parte de la función académica, entonces digo, miren, el único requisito es que dejen ingresar a los estudiantes o que me permitan compartirle el enlace a mis estudiantes de los cursos de la facultad. Eso es lo único que les pido yo. Y por si alguien quiere, ¿verdad?, participar. Bien. Tengan buena tarde. Tengan buen fin de semana, que la pasen bien. Licenciado, una última consulta. Sí, también con lo de la SAT. Sí, tiene razón, Guillermo. Hay una actividad de la SAT también, y también muy importante lo de la SAT, que nos quieren presionar ahí con unas cosas. Sí, Francisca, creo que se estaba hablando. No, ¿quién estaba hablando? No, le era otra compañera. Licenciado, bueno. una consulta. Es que usted mencionó que en el primer examen iban a venir preguntas para responder y una parte práctica un poco más pequeña. Pero ahorita, con todo lo que estamos recibiendo, la parte práctica es la que va a estar más cargada. Así es, correcto. No quise todavía entrar, les estoy dando tiempo que lean sus leyes fiscales, porque ahí creo que tenemos, porque ahorita sí, la parte práctica va a venir más cargada. Ahorita sí viene más cargada la parte práctica. Ya las preguntas allá eran 7, ahora pueden ser 3 o ninguna posiblemente, pero viene más parte práctica. Sí, el examen lo traté de formar de esa parte porque era lo que más habíamos puesto énfasis en la introducción. ¿Saben dónde me fallaron en la introducción? Todo lo tienen bien, el número, el lugar, la fecha, ante mí, comparecen. Alguien me puso y le dije, no me va a poner el DPI con espacio, ¿no?, porque eso no lo aplico yo. Y alguien me lo puso así, porque le dije, mientras estemos aquí, por favor, sigan el lineamiento. Alguien me consignó eso de espacio. Bueno, pero donde me están fallando es en el contrato. Ahí es donde yo siento que falta un poquito, porque me están denominando el contrato de otra manera distinta. Y también en lo del patrimonio familiar, muchos se basaron en el 78 del Código Civil, pero eso es matrimonio, no es patrimonio familiar. Entonces sí, eso es lo que hay que ir mejorando, ¿verdad? Bien, tengan buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde.